Buenos días. Vamos a tratar de estar conectados en esta mañana para alabar el nombre de nuestro Dios, para cantar a Dios alabanzas, para dar solamente a Él la honra y la gloria. Y también vamos a estudiar la palabra de Dios. Quiero agradecer a los que se conectan vía Facebook Live. Esperamos que la reunión sea de bendición. Esta mañana seguimos transmitiendo desde la Iglesia Bautista Misionera en el sur de la Ciudad de México. Estamos, valga la redundancia, en el sur de la ciudad. Aquí está nuestra dirección para ahora en el mes de noviembre. Si usted quiere venir, mándenos un mensaje, ¿verdad? Para poder recibirle, saber que va a venir, tener un lugar para usted, conservando la distancia que debemos de tener y siguiendo los cuidados, ¿verdad? Mientras tanto, si usted tiene alguna petición, si usted tiene alguna inquietud, ¿verdad? Algo que quiera platicar o quiera que oremos simplemente por usted, comuníquese. Aquí hay un teléfono, es mi teléfono, ¿verdad? Yo soy el pastor Rubén Moreno y comuníquese con nosotros para que podamos atenderle. Vamos a hacer una oración en esta mañana. Vamos a pedir a Dios bendición por esta reunión que estamos comenzando. Es la reunión de predicación y de cantos. Y voy a pedir a alguien que haga esta oración. Casi siempre la hago yo, pero en esta ocasión voy a pedir a alguien más que haga la oración. Voy a pedir a Juan Santana, si él activas tu micrófono, hermano. Él no está aquí, pero está a distancia. Y si puedes hacer una oración para que Dios bendiga la reunión, ¿sí? Sí, vamos a orar, hermanos. Mi Dios Padre Celestial, agradecemos por la vida que nos das en esta mañana, Señor, en este día, Señor, porque aún podemos estar reunidos a la distancia y podemos seguir alabándote y honrándote, Padre. Podemos seguir aprendiendo de ti, Señor. Gracias porque por este medio pues muchos podemos escuchar tu palabra y podemos seguir alimentando nuestro espíritu y nuestra alma, Señor, nuestro corazón de ti, mi Dios. Permite que en esta mañana, mi Dios, tú le des las palabras al predicador, para que tú lo uses, Señor, que sea de bendición para nosotros, Señor. Si hay alguna persona que pueda escuchar la palabra, que se le quede esa semilla sembrada en su corazón, Señor. Y pues, mi Dios, tú permite que esta mañana todos hayamos edificados, recibe tú la honra y la gloria, mi Dios Padre Celestial. Quédate con nosotros en esta reunión, mi Dios. Gracias por tus bendiciones y por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano. Gracias por orar por esta reunión. Vamos entonces a alabar a nuestro Dios. Este es un himno de hace algunos años, pero tiene tiempo que no lo entonamos. Cante el amor de Cristo, ensalzar al Redentor. Tributadme, santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos, Señor, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Vamos a subirle un poquito el tono. Mientras voy a pedir a Pati si cambia ahí la voz de historia, ¿verdad? Por una voz con Z. Quiero decir que no es error de Pati, ¿verdad? Ya estaba así escrito, pero ahorita lo noté. De nuevo, ¿sale? Canten el amor de Cristo, ensalzar al Redentor. Tributadme, santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor.
de nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. El perdón alza cristianos de la cruz y camina de victoria en victoria, siempre firmes a avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro el triunfo, oh escucha los clamores, viva el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Y es ¿Tenemos problemas en GoToMeeting? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno. Vamos a entonar esta otra alabanza, que es una alabanza que nos han pedido mucho los hermanos, algunos de nuestros hermanos. Se lee el internet. Algunos de nuestros hermanos mayores, adultos mayores, han pedido esta alabanza, así que vamos a entonar este himno en la cruz. Me dice Juan que no se escucha. Bueno, ¿no se escucha entonces? Nadie escucha en GoToMeeting. Vamos a tratar de volver a meternos. Denme un minuto. Voy a hacer algo aquí. Los que están viéndonos por Facebook, denos un minutito. Sirve de que pasa por allá la basura, ¿eh? Please enter your access code followed by the pound or hash sign. Más vale detenernos un ratito y... To enable audio controls, please enter your audio pin followed by the pound. Vamos a ver si ahí me escuchan. ¿Ya se escucha? Bueno. No libramos a la basura, entonces. Muy bien. ¿Todo bien, hermanos, de GoToMeeting? Perfecto. Vamos a... Entonces, ¿no cantaron el primer himno? Lo vamos a tener que repetir la próxima semana. Les decía que hermanos que amamos mucho, hermanos de adultos mayores de nuestra iglesia, me han pedido varias veces este himno y lo vamos a entonar otra vez. Un hermoso himno. Herido, triste a Jesús, mostréle mi dolor. Herido errante mis ojos, en ti comenzamos. En la cruz las manchas de mi alma el amor. Fue allí donde yo vi a Jesús y siempre feliz comenzaré. Sobre la cruz mi buen Jesús, su sangre
Cordero vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque se fue conmigo está el gran consolador. Por él entraré ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma en la voz. Fue allí donde lo vi a Jesús y siempre feliz comencé. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma en la voz. Fue allí donde lo vi a Jesús y siempre feliz comencé. Vamos a entonar otra alabanza más. Una alabanza más para honra y gloria de nuestro Dios. Y la última vez que entonamos esta alabanza hicimos un pequeño arreglo. Creo que ahí lo mantuvimos, ¿no, Pati? ¿O lo cambiamos? Debe comenzar con aleluya, ¿no? Estoy agarrando el tono. Empezamos con este arreglo. Es un canto que entonamos, pero lo vamos a entonar un poquito diferente. Aleluya, aleluya, quiero alabarte, oh Dios. Aleluya, aleluya. Que mi vida sea una canción, que mi vida sea una canción, llevando tu nombre hasta el final, con un corazón que es real, que mi vida sea una canción. Manos vacías, como un sacrificio, sin mi ser no perfecto, Dios, en vano vivo yo, que las palabras que digo y las cosas que hago dejen que mi vida te glorifique a ti. Que mi vida sea una canción, que mi vida sea una canción, llevando tu nombre hasta el final, con un corazón que es real, que mi vida sea una canción.
palabras que digo y las cosas que hago, dejen que mi vida te glorifique a ti. Que mi vida sea una canción, que mi vida sea una canción, llevando tu nombre hasta el final, con un corazón que es real. Que mi vida sea una canción. Aleluya, aleluya, quiero alabarte, oh Dios. Aleluya, aleluya, que mi vida sea una canción, que mi vida sea una canción, que mi vida sea una canción, llevando tu nombre hasta el final, con un corazón que es real. Que mi vida sea una, que mi vida sea una canción, que mi vida sea una canción, llevando tu nombre hasta el final, con un corazón que es real. Que mi vida sea una canción. Alabado sea nuestro Dios, ¿verdad? Vamos ahora a prepararnos para el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a tener ahí nuestras Biblias listas, preparadas. Vamos a abrirla en la segunda carta a los Tesalonicenses, para poder continuar con nuestro tema que hemos estado viendo, ¿verdad? Basado en esta carta a los Tesalonicenses, la segunda carta. Y estoy tratando de ponerlo aquí para que nuestros hermanos de GoToMeeting lo puedan también ver de una manera más fácil, y que también lo podamos proyectar aquí en la pantalla. Así que espero que ya ahí lo tengan los hermanos, ¿va? De GoToMeeting. Muy bien, vamos a estudiar la palabra de Dios. Entonces vamos a concentrarnos en el estudio, y quiero que nuevamente, hermanos, pensemos en el contexto de este pasaje. Si usted ha estado en las predicaciones anteriores, sabrá que el contexto de nuestra carta, segunda carta a los Tesalonicenses, eran problemas, tribulaciones, pruebas que agobiaban a los creyentes de esa época. Y quiero que nuevamente, hermano, tú pienses hoy en las batallas que a ti y a mí nos agobian. Y no es que quiera estar remarcando, ¿verdad?, que tú y yo pasamos por pruebas, pero la realidad es que la vida está llena de pruebas, ¿o no? Los pequeños desde muy pequeñitos empiezan a vivir ciertas pruebas, empiezan a vivir ciertas cosas, y conforme van creciendo, sus problemitas, ¿verdad?, se van convirtiendo en problemas y después en problemotas, ¿verdad? Y son diferentes pruebas que pasamos. Estas pruebas pueden ser de todo tipo, ¿verdad? Puede ser gente difícil que tienes en tu vida,
Puede ser tal vez gente con quien trabajas o con quien vas a la escuela, que son difíciles también. Puede ser tú mismo, ¿verdad? Diciendo, ahora sí voy a servir a Dios, y llega una prueba que te estorba o que es como un obstáculo que no te permite servir a Dios. Tal vez dices, ahora sí ya voy a entregar mi vida a Dios y voy a hacer lo que Él quiere, y empiezan las tentaciones. A lo mejor es una tentación que tú mismo no has podido vencer de manera definitiva y contundente, y regresas y sales, ¿verdad?, de esa tentación, y después vuelves y estás así, ¿verdad?, en tu vida. A lo mejor son pensamientos negativos y destructivos que te hacen pensar, no soy adecuado. Toda la vida me han dicho que no soy bueno para esto, que no sirvo para algo, ¿verdad? O que sirvo para nada. Y esos pensamientos destructivos, negativos, han permeado en tu mente, en tu corazón, y te sientes inadecuado para hacer algo para Dios. Y te preguntas tú, bueno, pues, ¿qué me pasa? ¿Qué tengo que no puedo en realidad concentrarme en servir a Dios y en agradar a Dios? Pueden ser muchas de esas cosas. Pero hoy vamos a ver un pasaje que está en 2 Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2. Y quiero comenzar con el versículo 1, que dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Quiero que entendamos, hermanos, algunos aspectos del mensaje que Pablo tiene para los tesalonicenses. Recuerde, es una iglesia que está pasando por problemas, que está pasando por pruebas, que se le está dificultando, porque desde el día 1 tuvieron problemas. ¿Se acuerda? Vimos el inicio de esta iglesia en Hechos 17 y empezaron con problemas. Desde un inicio hubo problemas, y ahora hasta la segunda carta siguen con problemas, con pruebas, con oposición, con gente que se les oponía, que le criticaban y muchas otras cosas. Pero Pablo les va a hablar de un tema interesante que creo que nos puede ayudar también a nosotros. Así que permítame desarrollar algunas ideas. El tema que vamos a ver es la obra del hombre de pecado. ¿En dónde lo vemos? Vea lo que dice usted el versículo número 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, hablando de Cristo, no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía, y vea, y se manifieste el hombre de pecado. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Así que, tomando este versículo 3, quiero titular esta mañana el tema: la obra del hombre de pecado. La obra que el hombre de pecado hace y estará haciendo en un futuro. Y permítame mostrarle algunas ideas que quiero que desarrollemos. La primera es entendiendo la batalla. Entendiendo la batalla. En este capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, vamos a ver que el capítulo nos ayuda a discernir que las pruebas, las luchas, las batallas que enfrentamos tienen algo detrás. Nos muestra este texto lo que en realidad sucede cuando tú batallas con un pecado, cuando tú batallas con una persona, cuando tú batallas con una prueba. Nos abre los ojos para ver lo que hay detrás de la cortina cada que enfrentamos una lucha espiritual. En el pasaje se descubren las fuerzas que hay detrás de todas esas batallas, y el texto nos habla del hombre de pecado. Ahora, esto no es algo nuevo. Hay un texto en Efesios que dice así, fíjese bien. Este texto en Efesios dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo ya lo había explicado a los efesios.
Nuestra lucha no es contra una persona de carne y hueso. Nuestra lucha no es contra una persona de carne y por donde fluye sangre. Nuestra lucha no es contra un ser humano, dice el texto. Nuestra lucha es en contra de principados, ser espiritual. Potestades, seres espirituales. Gobernadores de las tinieblas de este siglo, seres espirituales. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que Pablo ya lo había enseñado. Quiero decirte algo esta mañana, hermano y amigo que escuchas. El problema que tienes con una persona no es la persona. La gente no es el problema. No es la gente a quien debemos de odiar. Nuestra lucha no es contra esa persona, es contra algo más que hay detrás de esa persona. Quiero decirte algo, si no entendemos eso, en realidad no vamos a entender nuestras luchas. Siempre vas a estar enojado con esa persona, con ese compañero, con ese tío, ¿verdad? Con tu papá, con tu mamá. Siempre estarás enojado y abrigarás sentimientos de odio porque tienes un problema con un padre injusto o con una madre injusta. Y quiero decirte algo, el problema no es esa persona. El problema es lo que hay detrás. Te has desgastado con ese hijo rebelde, pero debes de entender que detrás de esa rebeldía hay fuerzas y huestes espirituales de maldad trabajando. ¿Sí está claro? Es decir, no es el hijo rebelde con el que debes de descargar toda tu ira y odiarlo. Son esas huestes espirituales de maldad. Batallas por la manera como te tratan y te maltratan. Pero no son esas personas. Hay fuerzas espirituales de maldad trabajando detrás de esa compañera de trabajo, detrás de ese compañero de trabajo, detrás de ese familiar. Quiero recordarte, mujer, dama, ¿verdad? Tu esposo te sigue tratando mal y estás a punto de odiarlo, ¿verdad? Y de querer ya no verlo ni en pintura, como decimos. Es el pecado lo que está detrás. Él es el enemigo. Tú mismo a lo mejor estás batallando con tu propio pecado y son las luchas con huestes espirituales de maldad. Así que lo primero que quiero sentar, hermanos, y la base que quiero sentar es: entendamos la batalla. La batalla no es en contra de mi esposa, no es en contra de mi hija, no es en contra de mi tío, no es en contra de mis compañeros. Hay fuerzas espirituales de maldad que se van a expresar y que se van a manifestar hacia nosotros. Ahora, el texto nos habla que estas fuerzas se van a manifestar en un hombre. Y nos habla del hombre de pecado, pero vamos a llegar ahí más adelante. Así que está claro la batalla, entendemos la batalla. La segunda idea que quiero compartir es el rumor. El rumor. Y usted puede decir, ¿cuál rumor? ¿Cuál es ese rumor? Vean lo que dice el versículo 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Quiero decirle que había un rumor. De alguna forma llegó a la iglesia de los tesalonicenses una enseñanza que se estaba manejando. ¿Cuál era esa enseñanza? Primero quiero que veas que era una enseñanza falsa. Y esa enseñanza equivocada era que Jesucristo ya había venido. Ahora, si usted tiene poco estudiando la palabra de Dios o tiene mucho, quiero decirle algo. Si tiene poco y no sabe, Jesucristo vendrá por segunda vez. ¿Sí o no? Los que tienen más tiempo estudiando la palabra de Dios saben que Jesucristo vendrá por segunda vez. Pero para cuando Pablo escribe esta carta, los creyentes
de la carta, la iglesia de Tesalonicenses había escuchado que Jesucristo ya había venido, y ese rumor se hizo grande. Es decir, gente andaba diciendo: Jesucristo ya vino, ya no va a regresar porque ya vino. Ahora, no nos debe de extrañar, a lo largo de la historia mucha gente ha dicho que Jesucristo ya vino. Hace muchos años un grupo religioso dijo que iba a venir en tal año, ¿verdad? Pasó ese año, y cuando le preguntaron a los dirigentes de este grupo religioso: oiga, no que iba a venir Cristo, usted lo predijo, ¿por qué no vino? Dice: sí vino de manera espiritual, pero nadie se dio cuenta. Cuando Jesucristo venga, dice la Biblia que todo ojo le verá. Entonces, ¿cómo puede ser que no te vas a dar cuenta? Y la gente ha usado tiempos para hablar que Jesucristo ya vino. En la época de los tesalonicenses estaba manejando ese rumor. La manera de recibir esa mala información y de ser mal informados fue a través de gente tal vez que no creía en la segunda venida. Algunos decían: bueno, cuando vino el Espíritu Santo en Hechos 2, esa ya es la segunda venida. No. La Biblia dice que vendrá, ¿verdad? Y todo ojo le verá, y que pondrá sus pies sobre esta tierra. Así que la gente en esa época andaba diciendo que Jesucristo ya había venido. Y el problema aquí es que llegó al conocimiento de la iglesia. ¿Cómo llegó esa idea? No lo sabemos, pero ve el versículo 2, dice: no se dejen mover fácilmente en lo que ya piensan, en lo que ya saben. No se turben, ni por espíritu, ni palabra, ni por carta. Pablo mismo no sabía si les llegó por alguien que dijo: Dios me habló hoy y me dijo que ya vino. Por espíritu, ¿no? ¿Sí se da cuenta? Hoy hay muchos de esos, mucho charlatán, ¿verdad? Dios me habló y me dijo. Lo que Dios te haya hablado está aquí, ¿me explico? Ya no te puede decir algo nuevo. Y sin embargo, había gente que tal vez decía: Dios me dijo que ya vino, ¿verdad? Y ya fue su segunda venida. A lo mejor alguien lo hizo por carta. ¿Qué hizo? Escribió una carta parecida a la de Pablo, puso que Jesucristo ya había venido y al final firmó como Pablo, falsificando sus cartas. Así que, o algunos tal vez lo habían escuchado, ¿verdad? De palabra. Quizá el tío de la mamá, de la esposa de mi primo lo dijo, ¿verdad? Y vea nada más cómo viene esa línea, y entonces llegó alguien y llegaron a la conclusión de que Cristo ya había venido. El punto es que había un rumor. Y esto alarmó a la iglesia de los tesalonicenses, esto turbó a la iglesia de los tesalonicenses. Y déjeme decirle por qué. Porque en la primera carta, en el capítulo 4, en el capítulo 4, Pablo dijo, primera carta, capítulo 4, versículo 16, nada más dele vuelta a 2 hojas. Capítulo 4, versículo 16 de la primera carta dice así: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es parte de la segunda venida, que incluye primeramente el arrebatamiento o rapto y después la segunda venida. Pero dice, tiene que pasar esto. Ahora yo espero que entendamos, vamos a poner esto en contexto. Los tesalonicenses oyeron a Pablo esta enseñanza, ¿sí? Y en su corazón dicen, no, pues no ha venido, no ha pasado esto. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá. No ha sucedido. Pero en la segunda carta Pablo escribe porque sabe que algunos ya estaban creyendo que esto ya había acontecido. Ahora yo quiero que usted vea la contradicción. Pablo, tú enseñaste algo, pero enseñas todo lo contrario en la segunda carta. ¿Sí me explico? Alguien que falsificó una carta y la envió firmada por Pablo, que no era de Pablo, enseñando que Jesucristo ya había venido.
Y por eso Pablo les dice, no se dejen mover fácilmente. Aún no ha ocurrido, ¿verdad? Aún no sucede. Y esto deja a la deriva a cualquiera. Porque Pablo había enseñado algo y después creen que Pablo cambió la enseñanza. De ahí la importancia de enseñar la palabra de Dios correctamente, ¿se da cuenta? Pero entonces hay un rumor y entonces hay una respuesta. Vea la respuesta. Versículo 3. Nadie os engañe. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera. Nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo está diciendo, es falso lo que la gente dice. Jesucristo no ha venido. Y quiero que nadie les engañe en ninguna manera. Porque tienen que pasar dos cosas. Número uno, la apostasía. Y la apostasía es cuando los creyentes que han conocido la verdad niegan su fe. Dan la espalda al evangelio, dan la espalda a la iglesia. Dicen, yo sé la verdad, pero ya no quiero nada de esa verdad. Eso es la apostasía. Ahora usted conoce a muchos que han conocido la verdad y están dando la espalda. Esa es la apostasía. Y eso ya llegó, en realidad, ¿o no? Hoy estamos viviendo tiempos de apostasía. Gente que era creyente o se decía creyente, hijo de Dios, ¿verdad? O no que pierda la salvación, pero gente que se decía cristiana ahora no aceptan el cristianismo. Y Pablo dice, no ha venido. Primero tiene que venir la apostasía y número 2, se tiene que manifestar el hombre de pecado. Se tiene que manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y entonces se va a manifestar este hombre de pecado. Y vean lo que dice el versículo 8. Me voy a saltar al 8. Estamos en 2 Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Cuál? El hombre de pecado. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, o el aliento de su boca, puede ser también la palabra espíritu ahí, y destruirá con el resplandor de su venida. Se va a manifestar, va a haber la apostasía, lo cual ya estamos viendo hoy, pero también va a aparecer el hombre de pecado, va a aparecer el hijo de perdición, va a aparecer ese inicuo y Dios, Jesucristo, lo va a derrotar. Así que antes de que Cristo venga, tienen que ocurrir dos cosas, dice Pablo. Número uno, la apostasía, ¿sí? Ya explicamos lo que es la apostasía, ¿sí está claro? Y número 2, tiene que aparecer el hombre de pecado. El hombre de pecado. Ahora bien, debemos saber un poquito más acerca del hombre de pecado. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Quizá lo veas como algo totalmente ajeno a ti. Quizá lo veas como algo, no me va a afectar a mí porque yo estaré en la presencia de Dios y a los que se queden, a ellos les va a afectar, ¿verdad? Pero déjame hablarte un poquito de este hombre de pecado. Déjame decir algunas cosas. El hombre de pecado, vamos a ver quién es él. Y quiero decirte que es un personaje que hará su aparición antes de la venida de Cristo, ya lo vimos. Es decir, en ese hombre de pecado se va a alcanzar el clímax de la maldad y de la rebelión en contra de Dios. Ahora quiero decirte algo, el texto expone algunas cosas. Ve el versículo 9 conmigo. Inicuo, cuya venida o advenimiento es por obra de Satanás. Algo que quiero que veas es que va a venir. Va a venir. ¿Sí? El texto lo dice. El versículo número 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste. Se va a manifestar, va a haber la manifestación de este hombre de pecado. Versículo 9 nuevamente, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Va a hacer qué?
milagros. Va a venir, versículo 9 dice, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así que algo que podemos entender de este hombre de pecado es que va a venir, que se va a manifestar sus planes, sus ideas, ¿verdad? Sus engaños, e inclusive va a hacer milagros, y pongo milagros encomillado, ¿verdad? Con comillas, para que sepa que son milagros falsos. Ahora, ya expliqué todo esto, pero si usted viera estas palabras, venida, manifestación y milagros, seguramente usted pensaría en quién, en Cristo, ¿o no? ¿Pero qué cree? Que este texto habla de Satanás, habla del anticristo, de hecho, no de Satanás, del anticristo. Y va a ser tan parecido la manera como él se presente, que a muchos va a engañar. Ahora quiero decirte algo, por eso el pecado es tan engañoso. Por eso nosotros racionalizamos el pecado, porque ¿cuál es el verdadero? Es como si te presentaran un billete falso con uno bueno y no sabes cuál es cuál. Así es el pecado, hay cosas que confunden, porque Satanás es experto en combinar mentira con verdad, dando una apariencia de bondad. Juan lo describe claramente en este texto, dice así: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Un escritor de apellido Hendrickson, algunos tal vez lo conocen, él escribió lo siguiente: Satanás no se puede encarnar, pero mucho le gustaría imitar a la segunda persona de la Trinidad. Anhela el día en que el hombre de pecado se manifieste, hombre sobre quien tendrá pleno control y quien hará su voluntad, así como Jesús hizo la voluntad de su Padre. Mire, no es mi tema ahorita hablar del Apocalipsis y dar todo eso, pero Satanás tendrá una Trinidad compuesta por Satanás, el anticristo y el falso profeta. Apocalipsis habla de estos tres. Dios tiene una Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. El anticristo, el hombre de pecado, el inicuo, el hijo de perdición, es la misma persona y será la persona encarnada que hará la voluntad de Satanás a lo que él pida. Ahora yo quiero enfocarme aquí en lo que hace. Ya vimos que va a venir, se va a manifestar, ¿verdad? Y va a hacer milagros o prodigios y señales. Pero hay algo que nos dice el texto que hace. Vea el versículo 4 conmigo. El cual se opone, hablando del hombre de pecado, el hijo de perdición, versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué es lo que hace? Ahora me llama la atención porque el texto dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. A mí me gusta mucho ver los tiempos de los verbos, a lo mejor porque me gustan los idiomas, me gusta ver los tiempos, pero si yo estuviera escribiendo esto, le diría a Pablo: ¿sabes qué? Tienes que ponerlo así como el cual se opondrá, ¿o no? Y se levantará. Pero si se da cuenta, habla del hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo que se va a manifestar en un futuro, pero en el versículo 4 dice que éste se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Así que, tomando en cuenta el versículo 4, lo pongo en presente. El hombre de pecado se levanta contra toda religión. ¿De qué estamos hablando? ¿Sí? De acuerdo al versículo 4 dice: se levanta contra todo lo que se llama Dios.
No nada más en contra del Dios verdadero, sino todo lo que se llama Dios. ¿Sí lo ve? ¿O es objeto de culto? Religión. Religión. ¿Alá? ¿Es alguien que la gente considera Dios o no? El hombre de pecado se va a levantar en contra de eso que se llama Dios. Y es objeto de culto, ¿sí me explico? ¿Buda? ¿Me explico? El hombre de pecado se levanta en contra de eso que se llama Dios y es objeto de culto. ¿Me explico? Jehová de los ejércitos, el inicuo se levanta en contra de Dios mismo. Este hombre de pecado se levanta o se autoexalta contra todo lo que reciba adoración. Vea lo que dice el texto: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Esto nos habla de una religión, cualquiera que sea, organizada. ¿Me explico? Es decir, el hombre de pecado va a ir en contra de cualquier y de todas las religiones. Hoy muchos te preguntan: oye, Isaac, ¿y de qué religión eres? Pero vivimos tiempos, quiero que me escuche bien, vivimos tiempos en los cuales la gente está en contra de la religión. ¿Sí me explico? La gente, los jóvenes de su edad, muchachos, la gente está en contra de lo que sea una religión. Y en ese grupo llamado religión entramos los cristianos. La gente está en contra de lo que se llama religión. Hoy muchos solo leen de todo, forman sus propias convicciones y criterios y normas para vivir, leyendo de todo, pero no quieren pertenecer a una religión. ¿Sí ha oído esa idea o no? Pues yo nada más leo, pero no, en realidad no quiero ser de una religión, o no soy religioso, ¿verdad? Soy creyente, pero no pertenezco a una religión. La gente no quiere estar o pertenecer a una religión. La gente en sus nuevas filosofías, en sus nuevas tendencias, no quieren y rechazan religiones. Por eso hoy muchas iglesias están cambiando y tratan de mostrar a la gente que esto ya no es una religión así estricta, ¿verdad? Sino que somos más relajados, ¿no? Y entonces llega el pastor en bermudas y chanclas, ¿verdad? A predicar y no hay problema, relájense todos, ¿verdad? Ven como quieras venir, no hay ningún problema y se relajan, ¿verdad? Y tratan de hacer la cosa la más cómoda posible, que se vea como un club. Es más, algunos están quitando nombres del nombre de la iglesia. Hoy hay iglesias que ya borraron el nombre Bautista. Y cuando tú le preguntas al pastor: oye, ¿qué? ¿Tu iglesia no era bautista? Seguimos siendo bautistas en práctica, nada más quitamos el nombre, porque como que no jala. La gente está quitando también ya el nombre iglesia, porque el mundo ya no quiere religión. Y queremos mostrarles un club social para pasarla bien. Queremos darles algo que no parezca religión. Porque la gente se interesa en lo espiritual, pero no quiere estar en una religión organizada. Y esa es la situación del mundo. Así que se va a hacer el perfecto ambiente para que aparezca el hombre de pecado. Porque él va a estar en contra de toda religión. Y él va a decir: no, las religiones dividen, ¿sí o no? Las religiones son intolerantes, ¿sí o no? Es la filosofía. Las religiones te hacen a un lado, y él va a venir y va a decir: yo no traigo religión, al contrario, yo estoy en contra de todas las religiones. Y entonces, ¿qué cree? Que la gente va a decir: por fin llegó y encontré lo que andaba yo buscando. Pues los bautistas eran buena onda y me caían bien, pero son una religión, creen ellos. ¿A poco no?
así que mejor me voy a otro lado. Ese mensaje va a resonar en los oídos de millones de gente que están buscando algo sin religión, y entonces dirán: encontré lo que buscaba. El hombre de pecado dirá: la religión divide, la religión es intolerante, y si nos deshacemos de la religión va a haber paz, porque ya no vamos a ser intolerantes, ¿se da cuenta? Porque ya no vamos a hacer divisiones, y entonces será el momento propicio para el hombre de pecado. Eso es lo que va a hacer. Se levanta contra toda religión. Pero número 2, se autoproclamará Dios. ¿Sí lo vio en el versículo 4? El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Se va a autoproclamar Dios. Se sienta en el templo de Dios como Dios. ¿A quién está reemplazando? A Dios. A Dios. Ahora quiero decirte algo. Habla del templo. Y si usted no conoce el templo, en el centro del templo, casi en el centro, había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Permítame mostrar esta imagen, espero que se vea. Tenemos el lugar santo de este lado. Y el lugar santísimo es ese cuartito que se ve ahí a mi mano derecha. A los que están viendo sería su mano izquierda. En ese lugar santísimo había una caja que se ve ahí con unos querubines, y los ve con unos angelitos. ¿Se alcanza a ver? Esa caja se conocía como el Arca del Pacto. Esta es una foto de esa Arca del Pacto. Y adentro del Arca del Pacto había 3 cosas. Adentro de esa Arca del Pacto, que es esta, había 3 cosas. Estaba la vara de Aarón, estaba el maná y estaban las tablas de la ley. Estaban las tablas de la ley. ¿De qué estamos hablando? Al oír que alguien se sienta en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios, está reemplazando varias cosas. Por supuesto que está reemplazando a Dios, pero también está reemplazando la ley de Dios. ¿Sí se da cuenta? Está reemplazando la ley de Dios, que eran estas tablas. No solamente está reemplazando la ley de Dios, está reemplazando también el sacrificio de Cristo, porque en esta Arca del Pacto se derramaba sangre una vez al año en el día de la expiación por los pecados del sumo sacerdote y del pueblo. No solamente está reemplazando el sacrificio de Cristo, sino que está reemplazando la gloria de Dios. Así que este hombre de pecado va a reemplazar el sacrificio de Cristo, va a reemplazar la ley de Dios, va a reemplazar la gloria de Dios. Será un hombre que estará haciendo eso. ¿Sí está claro? Reemplazando. Ahora, quiero que veamos lo siguiente. Hay 2 maneras de actuar ante esto. 2 maneras de actuar. Está la enseñanza de este pasaje y hay 2 maneras de responder. La primera, al hablar de la venida de Cristo, podría ser tratar de entender y discernir cómo será esto en el futuro. Y hay gente que se ha metido a estudiar mucho acerca de esto, ¿verdad? Podríamos nosotros tratar de saber cuánto faltará para el rapto.
o el arrebatamiento. Podríamos buscar y tener una convicción de si somos amilenialistas, premilenialistas, postmilenialistas. A lo mejor son palabras que ni siquiera algunos entienden, pero que tienen que ver con los tiempos futuros, ¿verdad? Y algunos han dicho, es que yo soy amilenialista, no, es que yo soy postmilenialista, en fin. Y podríamos meternos a estudiar esas enseñanzas, podríamos discutir, ¿verdad?, si estaremos o no en la gran tribulación. Podríamos emplear mucho tiempo en descubrir más detalles del anticristo. Podríamos descubrir y sacar cuentas y pensar, muy probablemente va a venir en el año 2000 tantos y tantos. En fin, esa es una actitud que podrías tomar. O número 2, podríamos tratar de discernir cómo nos afecta esto ahora. Yo prefiero esta segunda opción, porque hay cristianos, y no sé si tú seas uno de ellos, pero quiero decirte, la hora y el día del arrebatamiento, dice la Biblia, que ¿quién lo sabe? Nadie. Entonces, por más que te pases horas y horas y horas y horas, ¿sabes cuándo lo vas a descubrir? Nunca. Por más que quieras entender quiénes son esas criaturas del capítulo 9 de Apocalipsis y te pongas a estudiarlo, han hecho dibujos, pero no vas a ver exactamente. Quédate con lo que dice la Biblia. Son demonios que salieron del abismo. Ya. Pero lo que sí nos debe preocupar es el saber cómo me afecta esto ahora. ¿Cómo me afecta? Ve lo que dice el versículo 7. Versículo 7. 2 Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción. ¿Ya está o estará? Ya está. Presente. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay a quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Seguimos hablando del hombre de pecado. Y ahora lo que vemos aquí es que ya está en acción. No que ya apareció, no que ya se presentó, pero ya está en acción el ministerio y el misterio del hombre de pecado. Así que quiero decirte algo. Debemos de tratar de discernir cómo nos afecta esto. Juan mismo lo dijo en el texto que yo ya les había mostrado, cuando dijo, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis, el anticristo viene. Y dice Juan así ahora han surgido muchos anticristos. Ya está en acción el trabajo del hombre de pecado. No está el hombre de pecado. No estoy diciendo que ya apareció. No estoy diciendo que es alguno de los personajes públicos, ¿verdad? Algunos inclusive han hecho conjeturas diciendo, se me hace que es Trump, ¿verdad? O se me hace que es este. No, lo que estoy diciendo es, todo lo que tiene que ver con el misterio de la iniquidad, con el misterio del pecado, ya está en acción. Amados hermanos, ¿qué tiene que ver todo esto conmigo hoy? Tiene una aplicación para nosotros y en específico para nuestras luchas diarias, que es con lo que comencé. El misterio o el poder secreto del pecado que está trabajando ahora mismo se va a manifestar de manera contundente en ese hombre de pecado, pero ya está trabajando ahorita. ¿Sí me explico? Ya está trabajando ahorita. Quiero que sepas que ya está en función. Quiero que sepas que es algo que nos afecta hoy mismo. El anticristo que se pone en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios, reemplazando las leyes de Dios y se pone en lugar del sacrificio de Cristo, está trabajando activamente para engañarte a ti y a mí. Repito, este hombre de pecado va a reemplazar a Dios, va a reemplazar las leyes de Dios, va a reemplazar el sacrificio de Cristo y ya está esta idea trabajando en el mundo. ¿De qué manera? Escúchame bien, cuando tú y yo nos ponemos en esa posición. Así es.
Ahora vas a decir, no, pues yo cómo voy a hacer lo que va a hacer el hombre de pecado, ponerme en lugar de Dios. Piénsale bien antes de responder. ¿Sí me explico? Piénsale bien. ¿De qué manera? Cuando tú y yo nos ponemos en esta posición, puedes saber que está en acción este misterio de iniquidad. Cuando lo que tú haces es parecido a lo que hará el hombre de pecado a escalas mayores. ¿De qué estamos hablando? Porque tú puedes decir, yo no hago eso. Pero si te fijas, ese espíritu que a veces tenemos de que yo soy el centro del universo, primero yo, después yo y el último yo, ¿en quién se enfoca? En ti. ¿Y Dios dónde queda? Tu yo está tomando el lugar de ¿quién? De Dios. Tu voluntad está por encima de la de Dios. Cuando tú y yo tenemos ese espíritu, ¿verdad? Y sale a relucir, que te crees el centro del mundo, que te enfocas en ti, cuando tú eres el único que importa y nadie más importa, no te importa tu hermano, no te importa tu hermana, no te importa tu mamá, no te importa tu papá, es el misterio de la iniquidad, ¿te das cuenta? Cuando dices frases como, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. ¿Alguien ha oído esa frase? Y a lo mejor hasta la ha usado. Así va a ser el hombre de pecado, ¿o no? A mí nadie me dice, yo vengo a hacer lo que yo quiero. Cuando te crees tan bueno y crees que estás tan bien en todo y que nunca te equivocas y que entonces no necesitas de Dios. Estás haciendo a Dios a un lado. Estás reemplazando a Dios con tus filosofías, con tus ideas. Cuando rechazas a Cristo Jesús y el sacrificio de Cristo, ¿me explico? La prueba está que lo rechazas cuando no lees su palabra, ¿o no? Cuando no agarras este libro y lo lees, estás rechazando, estás reemplazando, ¿verdad?, la palabra de Dios por la telenovela, estás reemplazando que Dios te hable por un programa que estás viendo ahí, estás reemplazando la oración por cosas que tú quieres hacer. Este es el misterio de la iniquidad que ya está en acción. Yo te pregunto, ¿lo has visto en ti? ¿Lo ves en el mundo? Y la respuesta es que sí. Y entonces llegamos a una conclusión de decir, ¿cómo es que yo creo en Cristo y yo amo a Dios y yo le canto a Dios y de repente tomo decisiones tan absurdas basadas en este principio, en ponerme por encima de Dios, en ponerme yo como más importante que Dios y las cosas de Dios? Cuando creemos en Cristo, Dios nos perdona de nuestro pecado. Dios nos perdona de que el pecado nos tenga atados como esclavos. Pero la presencia del pecado aún permanece. Es el misterio de la iniquidad con el cual tú y yo batallamos día a día. Cuando ese sentimiento muy escondido y ese pensamiento de orgullo, de creerte mejor que los demás, de creer que eres muy, muy importante. Después de todo, ¿sabes qué? ¿Crecimos escuchando eso o no? Nos dieron una buena dosis algunos de que tú eres muy bueno, ¿verdad? Y de que tú puedes lograr lo que quieras. Y esa es la lucha de los cristianos. Ahora algunos tal vez digan, bueno, pero los pastores no tienen esa batalla, ¿ah? Los pastores se la pasan leyendo la Biblia y duermen aquí casi en el lugar de reunión, juntan unas 3, 4 sillitas, dependiendo del tamaño del pastor, va y se acuesta ahí y está muy cerca de Dios. Quiero decirte que los pastores batallamos con la misma cosa. Que los reflectores me den a mí, yo soy el centro de atención. A mí nadie de ustedes me va a decir lo que yo tengo que hacer o cómo hacerlo. Así es la batalla que pastores, que misioneros, que creyentes tenemos día a día. El poder secreto y misterio de esta iniquidad destruye hogares,
destruye matrimonios, destruye iglesias, destruye negocios, destruye vidas y está al acecho para destruirte a ti y a mí. Por eso quiero terminar diciéndote cómo podemos vencer. Y en realidad no voy a hablar mucho de esto, porque de esto voy a hablar la próxima semana, pero cómo podemos vencer. El versículo 8 dice: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Termino diciéndote esto: la única manera de poder hacer frente a estas tentaciones que el misterio de la iniquidad te pone es únicamente a través de Cristo. Cristo es quien va a terminar con el hombre de pecado, ¿no? Cristo es quien va a terminar con el inicuo. Y la única manera de poder terminar con él es a través de Cristo Jesús. Si tú no mantienes una relación con Cristo, si tú no tienes una relación con Dios, no puedes hacer frente a esas tentaciones, a esos momentos difíciles, a esas luchas espirituales. Pero si tú tienes una relación con Cristo, podemos hacer frente a esas luchas. Espero que tomemos bien la decisión. Esta semana, ¿te pones por encima de Dios? ¿Estás haciendo caso al misterio de la iniquidad? ¿Reconoces a Dios como el único altísimo Señor? Entonces estás venciendo, ¿verdad?, ese espíritu de iniquidad. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Estamos contentos de poder ver estos principios, de poder estudiar acerca de esta iglesia de los tesalonicenses y de ver que ellos tenían luchas muy similares a las que nosotros hoy tenemos. Esa tentación de autoexaltarnos, de ponernos en el centro, de reemplazar tu ley por nuestras ideas, de reemplazar y hacer a un lado el sacrificio de Cristo Jesús y de decir: no necesito yo de Dios en esto yo lo puedo manejar. Padre, líbranos de seguir haciendo caso a este misterio de la iniquidad, el cual se verá de una manera agresiva y fuerte cuando se manifieste el hombre de pecado. Pero el hombre de pecado está actuando. Por eso pensaba en ese título, la obra del hombre de pecado. Esas actitudes, esos rasgos, esas filosofías ya están actuando hoy y luchamos día a día con esas ideas. Obra tú en cada corazón y ayúdanos a tomar las decisiones correctas. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a despedirnos de nuestros hermanos que se conectaron vía Facebook Live. Dios les bendiga, hermanos. Espero que tengan una semana muy bonita, una tarde agradable. Que Dios les bendiga, ¿verdad? Ya sea en sus salidas a ir a trabajar o a hacer cosas. Cuídense, ¿verdad? Estamos tratando de cuidarnos y yo espero que si Dios así lo permite, no nos contagiemos, ¿verdad? No es nuestro deseo contagiarnos, pero si Dios también lo permite, pues que Dios nos guarde, ¿verdad? Dios les bendiga a todos los que se conectaron vía Facebook Live. El miércoles tenemos devocional a las 8 de la noche. Dios les bendiga. Vamos también a despedirnos de nuestros hermanos.